Bienvenido amigo, ¿cómo están? A otro capítulo de Apolo y Dionisio. El día de hoy tenemos un tema súper controversial que... Amigo, ¿nos puede decir el tema de hoy? El sexo adolescente, enviado directamente a nuestro canal. Así que si ustedes tienen algún tema que les gustaría que nosotros tomáramos, los invito a colocarlo en los comentarios. La persona específica fue Luis Layton, que dejó su mensaje. Así que Luis Layton, gracias por la interacción. Consideramos tu tema, encuentro que es un tema igual súper interesante que vamos a estar acá resolviendo con mi amigo. Amigo, vamos a empezar primero con el tema para abordar el tema del sexo. Esto tiene que ver obviamente, tú sabes, con los adolescentes. O sea, estamos hablando de una edad tal vez de los 16 hacia atrás. Bueno, la edad todavía es un tema controversial, que lo vamos a ver más adelante. Ajá. Ya, vamos a empezar primero con la etimología de la palabra. Tenemos la palabra sexo, que significa del latín, que significa dividir. O cortar. O cortar. Y también tenemos la palabra... Ahora, perdón. Sí, ¿Y de dónde viene? Cortar, dividir. O sea, dividir al hombre en hombre y mujer en este caso. Claro. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo dualista, obviamente, que es necesario para poder tomar medidas, diferenciar uno del otro y así poder construir esta realidad. Así que la palabra sexo es una palabra importantísima. Bueno, los sexos más originarios ahora son... la palabra adolescente. La palabra adolescente viene de... Mira, yo pensaba que era de Cuéntame. adolecer o de dolor, pero no, no tiene nada que ver, es solamente... Tiene que ver con crecimiento. Con crecimiento. Y también tiene que ver con el tema de la madurez. Así es. Así Así que este es el crecimiento y alguna forma de la división del hombre. Claro, la madurez en cuanto a esta división que se hizo para poder identificarnos lo más pristino, lo más primitivo, que es mujer y hombre, pero también vamos a estar conversando algunas de ahí también que tiene que ver con la comunidad LGBTQ, y algunas cosas más. Bueno, vamos a empezar primero el tema de la sexualidad. ¿Tú cómo la viviste, amigo? Cuéntame un poco tu experiencia, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio tú eras súper introvertido, como que ese tema tuyo era ultra tabú y tú te dedicabas como más a estudiar. Yo ya empezaba a recibir cartas de personas, fue como diferente. Cuéntame un poco qué te pasó. Mira, ahí es cuando uno se encuentra con algunos temas que sí son bien interesantes, que sí es verdad que el sexo es algo que no se debería ocultar a los niños, y asimismo lo hablaba Jacques Rousseau, como un filósofo del siglo XVII, si no me equivoco, en donde él decía que el ser humano tiene que desarrollarse y tiene que haber una especie de crecimiento gradual. Claro. No, tú no puedes dejar a los adolescentes tampoco solos, porque yo me he encontrado con un montón de personas que nunca le hablaron de sexo, nunca le hablaron de, por ejemplo, de la menstruación. Claro. No le hablaron de estas cosas que suceden en lo sexual. Entonces, ¿qué sucede? Que después se encuentra con sorpresas de que, no sé qué Claro, pasó. me llegó esto y estoy acá sangrando y no sé qué pasa. Me llegó la regla, no sé qué me pasó, pensé que me había golpeado. O otras personas que van a tener relaciones y empiezan a sangrar y dicen, ¿por qué sangro? Claro. ¿Cómo se hace la relación sexual? Así que de alguna forma, el hecho de vivir la sexualidad, hoy en día es muy, muy fácil encontrar información. Eso, o sea, tú me has hablado un poco como el tema de una madurez emocional que debería tener los adolescentes, obviamente, como para poder abordar este tema bien y estar como más tranquilo, ¿no? Porque también esto está relacionado, recuerda, con el UNESCO, que son las enfermedades de transmisión sexual. Claro. Entonces igual la educación sexual es importante, porque si los niños de chicos pueden evitar, por ejemplo, el embarazo en niños que son menores de edad, ¿me entiendes? Que eso trae consecuencias también que te puede dar epilepsia, otro tipo de desencadenar. Si, no sé, pues te saltas ciertos pasos y te pones a tener, no sé, pues, un hijo a los 11 años, obviamente va a afectar ciertas áreas de tu vida por saltarte ese paso. Bueno, te pongo un caso, mi perra. A ver, mi perra siempre me dijeron que había que esterilizarla antes de que le llegara la primera menstruación. O sea, ya eso habla mucho de los perros, que de alguna forma el hecho de que menstrue y además no esté esterilizada, o sea que no pueda tener cachorritos, hace que la perra de alguna forma tenga menos probabilidades de tener tumores. Ok. Así que de alguna forma es positivo que a veces los seres humanos, en el caso del sexo femenino, no tenga hijos. Claro, la abstinencia, que hablan mucho también. Es un tema también el tema de la abstinencia. No necesariamente de la abstinencia, yo te hablo de que el tener hijos trae un costo. Y un costo físico grave. Obviamente. Y en el caso de los animales es gravísimo. O sea, ya te quita vida. Años de vida del animal. Te quita salud. Claro. Y lo mismo sucede con las mujeres. Uno ve una mujer que tiene un hijo y de alguna forma sí le afecta en la salud. Claro. Ahora, ¿cuándo hay que tener un hijo? Por ejemplo, yo cuando era niño siempre se hablaba de que
jóvenes tenían relaciones muy temprana edad, a los 13 años, habían... Todavía se ven casos acá todavía. Claro, pero tú, si nos vamos a 50 años atrás, era un pecadísimo, o sea, un pecado de los más grandes tener un hijo antes de los 18 años. Menos casados. Menos si no estáis casados. Eso. Entonces, claro, antiguamente estaba había muy estigmatizado, por decirlo. Por eso que Beauvoir, que era otro filósofo del siglo ya contemporáneo, él ya hablaba de que la mujer debería darse una libertad sexual. Ya. Porque lamentablemente la mujer se liberó hoy en día con todo esto de la sexualidad. Antes no, la mujer, todo lo que era sexual era manipulado por el hombre. Primero el papá literalmente unía a su mujer, a su hija con otro tipo, y ya cuando le pasaba le daba la mano, como se dice, al otro. Antes se pedía la aprobación del padre, ¿te acuerdas? Para pedir papeleo. Yo me acuerdo que alcancé a pedir así, que le dije, mamá, ¿puedo andar con esta persona? ¿De acuerdo? Y uno le pedía ahí pequeño, tienes razón, hoy ya. No, claro, entonces sucede que en ese tiempo era así, pues entonces la mujer después, claro, pasaba a ser parte o de tenencia de otro hombre, de su marido. Claro. Y el marido hacía lo que quería, o sea, podría, ¿sabes qué? Me toca hoy día, la pescar, la ponía, como se dice, en cuadro y démosle. Claro. Y la mujer daba lo mismo si la mujer sentía algo o no. Lo único que importara era que se satisfaciera los deseos carnales del hombre solamente. Eso, y sociales también, porque tenemos que pensar de que también el tema de la sexualidad está regido mucho por el poder social también. Exacto. Porque obviamente a la sociedad le conviene obviamente que se sigan creando personas. Eso es lo que decía Foucault. Entonces, Michel Foucault vamos a hablar de Michel Foucault más rato igual. Ya, te hablaba un poco de la... Ya, amigo, acá hay un tema también importante que le querías contar, que la sexualidad obviamente está muy relacionado con el tema de la identidad. Ya, por ejemplo, le cuento mi caso personal. Yo soy una persona gay, salí del closet más o menos como a los 26, más o menos, igual me encuentro que más o menos tardes. Pero igual era un tema complicado para mí abordar el tema de la sexualidad estando en ese estado, en ese sentimiento que estaba viviendo a mí en este momento y que hasta el momento ha perdurado hasta los tiempos. Entonces, ¿tú qué opinas de la identidad? Pues, o sea, ¿sientes que la identidad es crucial para el tema de la educación? Porque si, por ejemplo, no sé, pues tú eres una persona con otros gustos, por decirlo, de repente será recomendable que busques personas que estén en ese proceso o personas que hayan vivido y de repente no estar tan metido con el tema tan moral de la religión y de repente por ahí no está el camino. Entonces, ¿qué crees tú de eso, Eric? Mira, ¿Has visto casos de repente de algún amigo tuyo? Yo no soy especialista, ¿eh? Ya. No soy. De hecho, el autor que me dijiste recién era un gallo que estuvo muy reprimido y después se soltó a... Michel Foucault. Sí, claro. Michel Foucault. Claro, él era gay y en tiempos muy complicados. Siglo XX, más o menos. Mitad del siglo XX. Mitad del siglo XX. Claro, entonces Michel Foucault de alguna forma fue muy reprimido en esos tiempos. Ya hay que recordar que, por ejemplo, la película esta, Secreto en la Montaña, ya, ahí se muestra una forma muy cruda de ver la relación gay. Y fue una de las primeras películas homosexuales que se mostraron en el cine. Entonces fue un disclosure de lo que sucedía con esta liberación de tanto del hombre como homosexual. ¿Ya? Entonces, claro, y en esa película se muestra cómo golpeaban al hombre, los podían hasta matar, hacerle daño, y eso era muy complicado. Eran muy estigmatizados con una moral que estaba ahí como rigiendo en ese momento. Exacto, entonces era muy complicado. Entonces Michel Foucault lo vivió en su carne. De hecho, hoy en día todavía hay personas que no se liberan de esa homosexualidad y lo ven como un problema. Y creo yo que no es ningún problema, creo que va más allá. Las personas, de alguna forma, creo yo, según yo, y solamente yo, creo que somos, tenemos diversidad sexual amplia, o sea, es un tema de gusto. Ya. Más que de género, porque hay dos cosas, está la sexualidad y está el género. Ya. A uno le puede gustar el otro género y ser transformista. Ok. ¿Ya? Sí. Pero también está el tema sexual, qué es lo que te gusta del otro sexo. Exacto. ¿Cachai, no? Ahora, creo yo que uno puede estar enamorado de muchas cosas. Hay personas que están enamoradas de su animal. Incluso hay personas que tienen hasta relaciones sexuales con su animal. Eso, de hecho, hay estudios que también los animales se enamoran de los humanos también. Así que yo creo Por que supuesto. La sexualidad porque está como siempre propagando y está así como siempre viva. Bueno, este señor... se me olvidó, Freud. ¿Ya? Sigmund Freud hablaba de que el ser humano de alguna forma encuentra fetiches. Sí, claro. Fetiche. Y vamos a hablar igual de los fetiches. Qué rico que lo toques al tiro, bacán, porque ya estábamos cerca de ahí, bacán. El fetiche es algo que es una especie de deseo que tenemos interno. Que no es lo mismo que anhelo. Hay que hacer la división ahí. Sí.
muchas veces nosotros pensamos que anhelo y deseo es lo mismo. No, el anhelo, por lo que yo entiendo, en el psicoanálisis, es como lo que te rodearía haciendo ese deseo, algo así. Mira, ¿no? entendiéndolo como psicoanálisis, el anhelo es como el deseo que todos entendemos. Ah, ya. Y el deseo en sí es como más lo específico. que nosotros, no, el deseo que nosotros tenemos es algo oculto. Ah, ya. No lo conocemos. Ya. Por eso es que hay que tratar de encontrar ese deseo que nosotros tenemos en lo profundo, en el subconsciente. ¿Ya? Mientras que el anhelo es más bien lo que uno quiere tener, lo que uno le gustaría. Y eso también puede ser un poco manipulado y condicionado por la cultura también. Exacto. Entonces, por eso que el deseo es superior, porque el deseo nos viene con la cultura. Es algo que nosotros tenemos oculto. Entonces, ¿y uno cómo lo puede plasmar eso? A través de los sueños. Por eso que Sigmund Freud hablaba, hizo algunos libros sobre los sueños, porque él decía que a través de los sueños, a través de... Ahí se refleja como algunos que podrían ser racontos de este deseo más exacto. Exacto. Por ejemplo, nadie va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero estar con mi madre o con mi padre. No, porque pero eso sí se oculta en nuestro inconsciente. No, está ahí latente. ¿Cómo se llamaba específicamente ese pensamiento de Freud? El síndrome de Edipo. Donde los niños dicen que están enamorados de su madre o su padre cuando nacen. Exacto. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Que ahí se habla de la teoría del falo. Y eso también lo continuó a cierto punto. Claro, ya como el tema de poder y todo el cuento. Ya que Lacan siguió ese punto y, por supuesto, son los genios del psicoanálisis. Ya. Pero volviendo al principio, ¿en qué momento yo, como persona, me encontré con esta parte sexual? ¿Y qué es lo que fue en mí? Bueno, yo de alguna forma viví la sexualidad gracias a mis padres. Mis padres me lo mostraron desde muy pequeño, todo lo que las películas para adultos. Ahora, uno se pregunta... ¿Se mostraron en pelota al frente tuyo? No sucedió. No sucedió. Pero sí vi mujeres, hombres desnudos haciendo cosas en la televisión. Ya. ¿Cachai, no? Entonces... Ahí se saltó la curiosidad. Tal vez no era porno, como uno ve hoy en día, que la misma penetración y todas esas cosas. No. Claro. Era simplemente verlo desde afuera, así como se estaban acariciando. Pero resulta que uno cuando es niño, imita. Y como tú ves algo en la televisión, quieres imitarlo. Entonces, en algún momento lo imité con alguna niña, teniendo menos de 10 años. Uy. ¿Cachai, no? Claro. Y también imité algún beso. ¿Cachai, no? Entonces, de alguna forma, uno imita muchas cosas y hay que tener cuidado con lo que uno imita, porque si tú te dan un ejemplo de imitación, por ejemplo, ver porno. Claro. El porno no tiene mucho que ver con la realidad. Exactamente. Pero hay personas que quieren hacer lo que hacen en el porno, solamente porque lo ven. Eso. Y resulta que eso es lo más alejado de la sexualidad natural que puede tener un ser humano. Porque nadie va a tener un pene gigante o una vagina que aguante tanto, o esas posiciones de, ¿cierto? Como medio extremista, también está el tema de eso como sadomasoquismo también. Claro, o durar muchísimo tiempo, darle a la cuestión y hacer... hay todo un mundo también en la parte de lo que es sexual y lo que vende la pornografía. Exacto, así que hay que tener cuidado de no creer que la pornografía es realidad. Ya, sí es verdad que se crea un fetiche a veces. Hay personas que tienen mucho fetiche con respecto al porno. Claro. Y el porno, claro, te mete fetiche y uno después lo quiere hacer en la práctica, pero después cuando lo hace en la práctica te das cuenta que no era tanto como te lo mostraba el porno. Claro. ¿Cachai, no? Sí. Y así, pues, entonces hay que tener mucho cuidado con esto que se trata de crear, de esto de la sexualidad como algo genial, cuando realmente es algo más bien natural. Y no hay que quedarse mucho con copiar lo que sucede con otros casos, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias también. Eso, tenemos experiencias únicas y que son intransferibles. Claro, entonces, claro, algunos dicen, yo quiero emular lo que está ahí, pero resulta que no es tan fácil. Porque todos sentimos diferente, ¿cachai? ¿No? Algunos sentimos mejor de una manera, otros de otra manera. Entonces no hay que casarse mucho con esa sensación de que todos vamos a sentir lo mismo, como si fuera algo que tú lo compras y lo tienes. No, porque todos sentimos diferente. Ya, otra pregunta que te tengo, porque yo sé que de repente acá vamos a hacer un poco de diferentes experiencias. ¿Tú cuándo más o menos empezaste a sentir el deseo como de tener esta experiencia sexual con alguien? Así como fuerte, porque de repente tú me hablas de chico, pero ahí tú estabas como Monkey Do, como imitando nomás, pero no era algo como tan consciente, era como una imitación, después te viste ahí, después de repente tu papá te hicieron un hincapié, de repente no te dijeron nada, pero después tú seguiste tu vida de niño chico y seguiste haciendo las cosas de chico y eso quedó ahí, como por ejemplo decirlo, cauterizado.
Entonces más adelante, después cuando vuelve de nuevo, como un deseo, pero ya tuyo propio, como de ya de querer sentir ese gusto, de querer mirar de repente a una mujer desnuda, esos deseos de repente. ¿Te vinieron de la nada o tú crees que fue de repente tus amigos que de repente hablaban del tema y después llegó un momento que te diste el tiempo de averiguar? Yo creo que es de los dos. Hay una cosa también de imitación, pero también empieza a crecer un deseo propio. Ya después uno empieza a gustarle a una niña, por ejemplo, empieza a fijarse más en las niñas. Yo creo que después cuando ya empieza a tener los primeros, ¿cómo se dice? Cuando se empieza a parar el pene, literalmente, hablemos así, cuando empieza a tener erecciones, ya de alguna forma, ya uno empieza a sentir más sensaciones, ve a una niña, no sé, con poca ropa, ya como que uno siente así como que, wow, qué bonito, ojalá pueda verle más, ¿cierto? Cambia un poco la percepción. Se crea una curiosidad, a ver, ¿qué hay debajo de esa ropa? ¿Qué hay aquí? Claro. ¿Qué más hay allá? Y hay una curiosidad también que va avanzando con todo el resto de la población, porque todos están vibrando en una especie de pensamiento. Yo creo que, mira, la palabra curiosidad, ahora que lo hablamos, la palabra curiosidad es muy importante, porque cuando yo era niño, no tenía esa curiosidad por las niñas. ¿Cachai, no? Sí. No tenía esa curiosidad yo miraba a una niña y veía su hermosura, qué linda esta niña, qué bonita. Y me acuerdo de eso, imagínate, yo tengo muy buena memoria, y me acuerdo que yo veía a las niñas como algo lindo, qué bonita esa niña. Claro. Y me gustaba, de hecho había una niña que estaba muy enamorada y me gustaba, pero en ningún momento la pensé, como se dice, carnalmente, así como... Sí, te entiendo. La vi como una parte más romántica, porque también... era un amor de niño. Era un amor más de niño. Lindo, ¿cachai? Claro, lindo. Pero después ya cuando uno empieza a cumplir 12, 13 años... Claro, ahí uno empieza a entrar en otro juego y ya empezáis a ver a las niñas, ya a ver qué hay debajo de ese vestido, o cómo será estar con ella, sentir sus besos, o su aroma. Y yo creo que eso es algo natural, que entonces ya hay la curiosidad como que también, ya no es tanto de lo bonito, o sea, también es bonito, uno ve lo bonito, pero también entra otra cosa, una curiosidad más de ver qué hay más allá de ella y hasta dónde uno puede llegar. Y después cuando uno ya empieza a ser más adulto, ya uno empieza a experimentar cosas nuevas también. Claro, y baja un poco ese líbido. Claro, porque en algún momento ya no hay mucho que experimentar ya. Claro. Y ahí vienen los fetiches. Ahí vienen los fetiches, estar con 2 personas, con 3, no sé, hacer unas posiciones raras o con pseudomasoquismo. Como ya la expansión ya de lo que sería como el sexo ya más natural de claro, o practicar otra alternativa, otras partes del cuerpo. Eso. Entonces, acá le hace también, por ejemplo, la pregunta de tener sexo o hacer el amor también. Porque igual es un tema. Hay una autora que se llama James Spear. Pues también. Ya, ella habla de que ahora es contemporánea de ahora de nosotros. Ella habla de que igual ahora, en estos tiempos, se ha perdido un poco el tema del romanticismo en cuanto a la sexualidad. Antes, por ejemplo, no sé, pues en los tiempos antiguos, te escribías una carta, iba todo un ritual para llegar a esa parte del sexo y de repente ni siquiera era necesario porque se llenaban tanto con palabras sazonadas, una buena comida, una buena caminata. Y al final el sexo igual era algo importante, pero no era así como primordial como para vivir esa sexualidad. Entonces, por ejemplo, acá estamos hablando de una parte de la sexualidad, como un punto más sexual, ya obviamente estar ahí copulando, por decir. Pero también está esta sexualidad que también es más abstracta, que habla un poco más de, por ejemplo, no sé, puede ser caricias, puede ser, ¿me entiendes? Por otro ámbito. Entonces, esta niña hace referencia a eso, de que igual en estos tiempos también se ha promovido mucho el tema, claro, de este sexo un poco medio artificial, sintético, donde hay que cumplir estándares para estar ahí prácticamente ofreciéndose, porque ahora se ve ese tema como del OnlyFans, ¿me entiendes? Claro, es como más porno. Más porno y como que ya está súper... es que por eso, porque el ser humano... Está como muy normalizado. El ser humano empieza a emular lo que ve en la pornografía, porque como está tan accesible, claro, queremos hacer lo que hacen las pornos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también hay un efecto acá también, que cuando tú normalizas algo, pasa a ser también de que ya no es interesante, porque como ya está como en todos lados, es como que ya no lo vaya a buscar. Se puede que ahora también se venga también otro tipo de pensamiento donde se empiecen a valorizar nuevamente este amor más romántico, tal vez, de miradas, de no solamente, voy para allá, pum, te pesco y te hago el amor al tiro, y vamos a comernos algo ahí en un restaurante, más como de, te escribo una cartita, o no sé, cualquier gesto que pueda hacer, de cariño, de vivirlo de otra manera la sexualidad. Ya, amigo, vamos ahora a pasar al lado de la identidad. ¿Tú qué identidad eres? ¿Eres hombre hetero tú? ¿Te consideras hombre hetero? ¿O estás, o eres un poco pansexual, abierto, que de repente puedas cambiar esa
esa postura en este momento, porque tú sabes que todo va evolucionando. Por supuesto. Y de repente puede que ahora te haga sentido ser de una manera estar en la vida y de repente más adelante puedes también cambiar esa forma. Mira, yo creo que todos... Lo importante es no reprimirse, porque como hablamos sí, de el yo fútbol, insisto, yo vuelvo a pensar lo mismo. Yo creo que todos somos plurisexuales, o sea, tenemos mucho gusto, pero claro, estamos restringidos por la cultura, nuestras creencias. Yo hasta el momento sigo siendo hetero y me gusta ser hetero, me gusta la mujer. El hombre lo encuentro otra cosa, es otra cosa que no me gusta. Entonces, pero ese gusto o desgusto tal vez puede ser por la cultura, no lo niego. No lo niego, puede ser porque para mí es muy importante la cultura. Y tú andabas en muchas religiones, amigo, no te olvides. Por supuesto, entonces... pero sí, pero en parte igual te condicionan un poco a moldear ese pensamiento. A moldear lo que a uno le gusta. Pero incluso, por ejemplo, ¿por qué nosotros estamos con esta lupa? ¿Por qué no andamos como los orientales? O como están, no sé, por los árabes. ¿Cierto? Pero estamos vestidos como occidentales. Y tú dices, pero que me gusta lo que me vestido. Oye, pero no somos cibernautas. Entonces los gustos tienen mucho que ver con la cultura. ¿No? Entonces, yo no desprecio la cultura. Sé que la cultura nos quita libertad. De alguna forma, ¿no? Entonces, pero sí, en este momento soy hetero por mi cultura probablemente, y mi gusto también tiene mucho que ver con mi cultura. Te voy a hacer unas preguntas acá que son como súper controversiales en cuanto a la sexualidad. ¿Tú crees que la sexualidad debería enseñarse, por ejemplo, en los colegios? ¿O sientes que es un tema que debería como abordarse más en la universidad, como más...? No, yo creo que es importantísimo hablar de la sexualidad desde muy pequeños a los jóvenes, para que vayan entendiendo, porque imagínate, hay muchos niños que son violentados sexualmente desde muy pequeños y se dan cuenta después cuando le enseñan. Pues, ¿sabes qué? Después se dan cuenta de que alguien lo tocó, alguien le hizo algo y no sabía. ¿No? Sí. Entonces, es importante que los niños sepan dónde están los límites. No, y también para prevenir todo este tema, por ejemplo, de quedar embarazada, a baja edad, o también las enfermedades también de transmisión sexual. Por supuesto, por ejemplo, los adolescentes es muy fácil que un adolescente entre en un problema de una enfermedad sexual, una ETC, ¿cierto? Sí. Y por ejemplo, yo desde mi parte, yo cuando era joven, yo recuerdo que si es verdad, uno dice, ¿sabes qué? Voy a usar condón para que no me infecte el SIDA, y es como el más conocido. Claro. Pero resulta que hay un montón. Por ejemplo, está el papiloma humano. La sífilis. No sé si hay jóvenes que conocen lo que es el papiloma humano. El papiloma humano, el hombre es fácil que fácil que se lo pegue a la mujer, y a la mujer se le desarrolla como cáncer. Es súper complicado igual. Exacto. Así que si hay un joven que está viendo este canal, le digo, cuidado, porque probablemente como hombre no sientan ningún problema. No va a saber nada. Pero ¿a qué no te va a afectar? Pero sí a la mujer le puede crear un cáncer. Sí, un cáncer, el ovario. Entonces hay que tener mucho cuidado, cáncer uterino. Y eso sí que es peligroso. Hay personas que se mueren por eso. Así que imagínate tú contagiar eso a tu pareja. Por lo tanto, ojalá los cuidáramos todos. Ahora, tú dices, pero que es algo puntual, que debe tener el 1%. No. Hay estadísticas que hablan que tienen entre el 60-70% de personas con ese cáncer. O sea, tienen el papiloma. Ahora, por suerte, estamos viviendo en un siglo en donde ya hay una cura para eso. Claro. Ya está la vacuna, todos nosotros, yo no me la he puesto. Y espero colocarme en algún momento, pero hay una vacuna para ya prevenir ya eso para prevenir y curar lo que es el papiloma humano, que es una enfermedad muy recurrente, la tiene la mayoría de las personas, así que cuidado. Y también decirles de que acá, al menos en la ciudad de Antofagasta y en general en el norte de Chile, hay muchos índices de personas también con este VIH y ese cuento, así que igual tienen que tener ojo ahí al momento de juntarse con alguna persona, tratar de conocerla bien, todas esas cosas. Mira, yo me di cuenta de que existían todas esas enfermedades. ¿Por qué? Porque alguien vociferó que yo le había contagiado algo, imagínate. Yo le había contagiado algo. Era mentira. Mira, imagínate, hasta me mintieron, pero a pesar que fue una mentira, yo me lo creí. Claro. Y empecé a investigar y me di cuenta que era una enfermedad complicadísima. Y asimismo hay otra enfermedad, por ejemplo, la sífilis, el sarna, que también se contagia. Hay que tener cuidado, por ejemplo, en los hoteles uno se puede contagiar por solamente acostarte en una cama, que alguien haya tenido la sarna, claro, la sarna, y la sarna es un ácaro que se esconde en la ropa. Exacto. Y dura bastantes días.
Incluso alguien te puede dar la mano, alguien te puede dar la mano y te contagia el sarna. O también hasta en la micro la otra vez. Exacto, o sea, hay que tener cuidado, están esas infecciones, está el sarna, está la sífilis, que también la sífilis es una infección muy complicada, que hay personas que la pueden tener años y no saben que la tienen, y después se encuentran como que tienen problemas en varios órganos, incluso hasta mentales. Así que mucho cuidado con la sífilis, el sarna, con el papiloma humano, que son las enfermedades más recurrentes. Claro, ¿no? Y por supuesto, imagínate el SIDA. Sí. O el VIH, ¿cierto? Porque recuerde que el SIDA es la etapa más avanzada del VIH. Claro. Y ahora, ¿qué afecta? Tú dices, pero alguien se muere de SIDA. Por si alguien no conoce el SIDA significa que tú empiezas a perder tus defensas. Exacto. Y por lo tanto, cualquier enfermedad viene y te puede matar. Te puedes morir hasta de un resfrío. Exacto. Así que mucho cuidado con el SIDA, una enfermedad autoinmune. Y de hecho ya tiene obviamente igual su tratamiento, pero tienes que detectarlo, o sea, igual recomendable que se hagan el test de Lisa, que se estén haciendo siempre prechequeo. Exacto. Al momento de que igual el herpes, también otra enfermedad que se da, imagínate, por dar un beso. Ves en una discoteca y dices, no voy a dar un beso, voy a picotearme una mina y le das un beso, te pillaste un herpes. Ay, no. O de repente vas a tener sexo oral. Y un herpes también, ¿por qué? Porque empezaste a chuparle los labios vaginales ahí, o el pene, lo que sea, y ahí tú pum, te pescaste un herpes. Y el herpes, hay diferentes tipos de herpes. Entonces hay herpes que son que duran, que son fijos, y otros que son intermitentes, que duran un tiempo, se van y después vuelven, se van, vuelven. Imagínate vivir con eso. Hoy no, de verdad que es muy esclavizador. Amigo, te quiero contar la experiencia de una vez que me pasó que escuché, bueno, no eran amigos tan directos, pero a lo que quería, para sumar a esto que estamos hablando, de que igual tengan cuidado, porque hay personas que de repente tienen este tipo de enfermedades y de repente toman una postura negativa hacia la vida y de repente se ponen en plan de contagiar más gente, ¿ya? En onda como de ellos liberarse de eso. O sea, si lo tengo yo, quiero que todos lo tengan. Sí, una cosa así. Entonces igual están todas esas posibilidades, entonces tienen que tener cuidado, igual la manera como se comporta, la forma, lo que hablan las personas también, eso también dice mucho de la persona. Y si veis que hay una persona como que, yo voy a toda y cuestión, capaz que es una persona que tenga enfermedad, así que tienes que tener ojo con eso. Amigo, vamos a hablar ahora de un tema ya más social, más trendy que anda, que es el tema del OnlyFans. ¿Ya? En mi caso yo te cuento que nunca me metí en OnlyFans, de verdad. Nunca me he metido, nunca me llamó la atención, igual también en Twitter. Yo no sabía que en Twitter también era tan porno, pero... Yo me metería, de hecho me metí alguna vez a ver qué onda. Primero había que suscribir, y hay que pagar igual. Ya hay que tener plata. Sí. Y yo dije, no, voy a andar pagando, yo nunca más he pagado cuestiones por internet, veo películas gratis, jamás, no. Así que, next, inmediatamente dije, no me interesa. Aparte que está toda esa información, a veces uno la encuentra por ahí también libre y... El tema es que el OnlyFans también se convierte en una fuente de ingresos. Claro. Para la persona, entonces de repente igual caen en ese, como de repente no es necesario que muestres tu cara y puedes tú de repente comercializar y que te hagan un pago por eso sí, yo veía unos tipos que comercializaban sus pies, otro que comercializaba, no sé, por sus manos, la gente pagaba por ver sus manos. Sí, un tipo que estuvo muy de moda, ¿sabéis que el tema es fetiche de los pies? Claro. Y hablaban los pies y todos los pies y como que envíame foto de tus pies y cuestiones así. Una vez me acuerdo que estábamos con un tipo y me dijo así como envíame la foto de tus pies y así como que what the fuck. Cosas raras. Igual entendí y dije ya, de repente el loco se calienta con los pies, dije yo. Igual, bueno, si sabe apreciar la belleza, de repente hay lados que uno no está atento y de repente también traen esa sexualidad, no sé, de los deseos más ocultos de lo que estábamos hablando recién. De lo que habla Freud y todo esto. El tema de la sexualidad, esto del OnlyFans, pasa mucho de repente que estas personas que lo hacen de una manera así como súper normal, como deliberada, también influyen en la adolescencia. ¿Te das cuenta? Porque yo he visto, por ejemplo, de repente personas que le llaman la atención eso y se habla mucho y como, me voy a hacer un OnlyFans y se meten en ese ciclo y de repente le queda gustando el tema del dinero y quedan atrapados en un tema que no tiene de repente nada que ver con la sexualidad en sí, como lo que hablábamos al principio. Claro. Como esta sexualidad más de, no sé, abordarla de otra manera, no tanto de... Claro, se convierte todo en comercio, en demanda, en hacer todo muy sintético, muy superficial. Exacto. Y eso a la larga también crea un problema, porque la verdad es que uno debería ver la sexualidad como algo novedoso, algo limpio, incluso hasta bonito. Eso. Y se está convirtiendo en algo como comer algo, como comer un pollo con papas fritas, digamos así. Claro. Y a la larga no estáis disfrutando de repente de un caviar, ¿cachai? ¿No? Claro. Sino que no lo así, no preparáis. Quedáis muy condicionado con el tema cultural y como que pensáis vivir esa experiencia que viste.
Claro. Y de repente ahí te cierras. Y de repente podrías estar sin esa configuración y dejarte llevar y de repente nacen otras cosas que ni te imaginas. Así es. Así que eso pues, amiguito. Mira, vamos a seguir acá ya porque ya estamos cerca ya más o menos del tiempo, amigo. Vamos a ver el punto también del estoicismo, tú sabes, de la religión, que también influye un poco en ese tema de la sexualidad. Las personas, por ejemplo, que se han metido en estos temas de culto, de religiones, de repente le enseñan de que su sexualidad la tienen que guardar para el tema de cuando se casen, ¿ya? O sea, como en el fondo postergar eso hasta que de verdad estén como todos los eslabones. Sí, bueno, Sigmund Freud hablaba de eso, de que hay que tener cuidado con reprimir la sexualidad. Porque de alguna forma eso te puede afectar psicológicamente. Exacto. Y por eso de ahí aparecen muchos violadores. Porque claro, por ejemplo, estos curas o pastores que han abusado, claro, estos gurús que de repente tienen un grupo y se aprovechan de ese grupo. Exacto. Se aprovechan de su estatus y son capaces de violar o incluso de aprovecharse de las personas que están dentro de su grupo, entendiendo que ya tienen un cargo de poder. Así que hay que tener cuidado con estas personas que tienen reprimido su sexualidad con mayor razón, porque probablemente su psiquis no esté sana. Eso, y también por la parte de la psicología, también estaba escuchando de que también el caso ya como más personal, también es malo reprimirlo. ¿Por qué? Lo que tú estabas hablando. Porque se empieza a crear también este tema del mirror self. Entonces te empieza de repente, cuando ves eso que tú tienes reprimido afuera, te puede dar como esa rabia, porque tú no puedes expresarlo. Claro. Y ahí están estas famosas personas que son de repente homofóbicas, o que pueden llegar a ser genocidios, cosas así, que se han visto. Dime que odias y te diré quién eres. Dime que odias. Claro. Está buena. Bueno, ya vamos, concluyamos porque estamos en tiempo. Sí, vamos ya. Vamos acá a hacer la conclusión de la inteligencia artificial. Bueno, este tema, amigos, es súper amplio. Podríamos estar hablando todo el rato de esto, experiencias, vivencias. Lo claro acá, el mensaje es de que es importante que lo aborden. Ya, acá tenemos la conclusión final, la reflexión final. Amigo, te la voy a dejar a ti. Ya que andas tan... Ya, voy a empezar. Tan sexual hoy día. Bueno, dice, la sexualidad adolescente es una parte natural del desarrollo humano, pero sigue siendo estigmatizada y politizada. Es crucial adoptar un enfoque educativo y basado en la ciencia, combinando salud, ética y autonomía personal. Explorar este tema desde una perspectiva histórica, sociocultural y filosófica enriquece el debate y permite abordar la sexualidad adolescente de manera más responsable y empática. Oye, estoy súper de acuerdo con lo que dijo la inteligencia artificial. ¿Sabéis por qué? Porque me pasa, ¿te acuerdas que los griegos antiguamente eran homosexuales? La mayoría. Sí, no tenían problema con eso. No tenían problema. Habían otras divisiones. No era lo sexual, era el estatus. El estatus más. O sea, como que yo siendo activo tenía que tener relaciones con alguien pasivo. Eso. Pero no podía ser los dos activos. Tenía que yo, como se dice, el otro en cuatro. Y, claro. yo como soy el que tengo más estatus social, tengo que estar arriba. O sea, como se dice, detrás. Y el pasivo, o el que tenga mejor... Mordiendo la almohada. Mordiendo la almohada. A lo que quería llegar con esto es que siempre ha estado dentro de lo que es la diversidad de los seres humanos. Entonces también la sexualidad, algo que siempre está ahí a flor de piel, en cualquier momento puede eclosionar y te puedes enamorar y pueden hacer estos gustos sexuales y todo el cuento. ¿Ya? Así que eso, pues, chiquillos, que estén súper bien. Espero que hemos abordado algunos puntos de repente que tenías curiosidad de explorar. Louis Layton era. Así que te damos las gracias por dejar tu tipificación ahí y por dejar el comentario. Como les digo, están invitados a dejar cualquier cosa. Si quieren rebatir alguna cosa, alguna idea de lo que nosotros hablamos también, que no sea... que estén, no sé, pues, que sea como para debate, también lo pueden poner, no hay ningún problema, si tienen una opinión contraria a las cosas que nosotros estamos hablando. Ya, acá el fin, obviamente, como decimos amigos, es educar y entretener más que nada. Sí, entretenernos, sí, eso es lo importante. Así que estamos conversando de las cosas cotidianas. Así que nos vemos, que estén muy bien, chiquillos. Estoy cansado.
cansado de reinventarme todo el día, agobiado creando arte con los gestos simples de la vida. Estoy dispuesto a casarme antes. Quiero un chico no tatuado, quiero algo puro, quiero una mente y también conjuro. Al final del día todo brilla, brilla. Estoy dispuesto hoy a casarme antes. Todo lo que dejas en mi cuerpo puede transformarse en nueva piel para acariciar. Ya no me critiques por ser libre y pasarla bien. Es mejor un cariño con amor. Estoy cansado de reinventarme todo el día, agobiado creando arte con los gestos simples de la vida. Estoy dispuesto a casarme antes. Quiero un chico no tatuado, quiero algo puro, quiero una mente y también un conjuro. Al final del día todo brilla, brilla. Estoy dispuesto a casarme antes. ¿Qué pasa, Lucy Line? Lucy Line, ¿qué pasa, Lucy Line? Lucy Line, ¿qué pasa? Puedes predecir lo que tú quieras, puedes pensar lo que quieras que salga de mí. Por favor no me critiques por ser libre, no me critiques por ser